Muy buen día amigos y hermanos en Cristo. Nuevamente bienvenido a este canal Iglesia a través del tiempo. Le habla Diolindo Arias. Por la gracia y misericordia una vez más vamos a empezar la segunda parte de la Iglesia Apostólica, en este caso expansión de la Iglesia. Cómo fue evolucionando, cambiando a través del tiempo la Iglesia hasta nuestros tiempos. Así que bienvenidos. Hoy vamos a tratar otro tema interesante, otros personajes, otros lugares, otras circunstancias, la situación de la iglesia. Bienvenidos, solamente les pido que se suscriban, darle like para poder seguir haciendo este estudio. Yo sé que es muy interesante para nosotros conocer el principio del cristianismo, cómo era su religión, cómo era su relación con Dios y cómo era la vida de las primeras personas que vivían en el mundo del cristianismo. La segunda parte de la Iglesia Apostólica, recuerden, son 4 partes. En este caso vamos a la expansión de la Iglesia. Hablamos la clase pasada, la Iglesia se limitaba a un solo lugar, que era en Jerusalén. La clase pasada vimos que sus miembros eran 100% judíos y una parte eran también prosélitos, gente que habían renunciado de otras culturas, que habían abrazado el judaísmo y también al cristianismo. El tiempo transcurrido desde la predicación de Esteban, año 35 después de Cristo, hasta el concilio en Jerusalén, año 50 después de Cristo. O sea que ese lapso de tiempo son 15 años que vamos a ver. Durante ese tiempo se decidió si el cristianismo debía permanecer como una secta judía, eso es lo que creían la gente en ese tiempo, o debía llegar a ser una iglesia que sus puertas se abran para todo el mundo. El gobierno de la iglesia en ese tiempo, surgió una queja del descuido en la distribución del fondo para los pobres, familia de judíos griegos o helenistas. Entonces la iglesia propuso una comisión para administrar el fondo, que lo llamó diáconos. Entonces se eligió a 7 hombres, entre ellos estaba Esteban y Felipe, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 16, 1 al 6. Predicación de Esteban. Esteban significa corona en griego. Era un hombre lleno de gracia. La gracia significa algo bello que Dios nos regala. Tenía algo muy bello que tenía en su vida Esteban. Tenía mucha sabiduría, o sea, el conocimiento del bien y del mal, de discernir lo malo y lo bueno, de lo santo y lo profano. Esa es la palabra sabiduría. Y lleno del Espíritu también. Y de poder, que hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces, Esteban proclamó a Jesús como Salvador a los judíos, a los gentiles de toda la nación. Y fue el primero que tuvo la visión de un evangelio para todo el mundo. ¿Cuál fue su causa de martirio? Por predicar el evangelio de Jesús. Muerte de Esteban. Unos judíos se levantaron a disputar con Esteban. Lo acusaron falsamente, sobornando a los falsos testigos. Entonces ellos trajeron al juicio. En ese momento, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea que los que estaban acusando a él vieron un rostro diferente. Gloria a Dios. Entonces hizo una hermosa defensa basándose en la historia de Israel, a los cuales lo llamó duro de cerviz e incircunciso de corazón a sus acusadores. O sea que le habló muy duro la verdad. Entonces, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y lo dijo a viva voz. O sea que no solo pensó, sino que habló fuerte para que todos los que estaban alrededor y los que estaban acusando escucharan lo que él decía. Por lo cual, echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y Saulo estuvo presente y consentía en su muerte. En ese momento Saulo era muy joven, todavía más o menos como 30 años estaba empezando, que forma parte del grupo de los que estaban en contra del evangelio. Está en Hechos capítulo 6, verso 1 al 15. La situación de la iglesia.
La iglesia de Jerusalén fue disuelta para ese tiempo y sus miembros fueron esparcidos a Samaria, a Damasco, hasta Antioquía, donde establecen iglesia. Así de este modo se constituyó la propagación de la iglesia. Felipe fue uno de los diáconos que había sido escogido. Y entonces él empieza a predicar en Samaria. Felipe significa amante de caballos. Después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los samaritanos. Samaritanos eran gente mixta que no era judía ni gentil, pero eran despreciados por ellos. El estudio que estamos haciendo en el estudio de la Biblia y la cristología en otro canal, ahí vamos a ver de dónde salen los samaritanos. Así que si ustedes quieren saber de dónde proceden los samaritanos, puede entrar a otro canal conociendo la Biblia y la cristología. De ese punto vamos a hablar en Primero de Reyes y Segundo de Reyes de ese canal. Y entonces les predicó Felipe a Cristo. Sin prejuicios judíos, muchos se convirtieron. Porque recuerden que los samaritanos se llevaban a los judíos por ser esa clase de personas. Felipe no tuvo prejuicios para predicar ellos. Y no le importó si la gente le agradaba, si lo despreciaban a los samaritanos, pero les predicó el evangelio a ellos. Entonces estableció una iglesia allí, reconocida por Pedro y Juan. Posteriormente, predicó y fundó más iglesias en las ciudades costaneras de Gaza, Jope y Cesarea, y que tienen extensa población judía. Un ángel del Señor les habló y dirigió al desierto donde se encontró al eunuco etíope, a quien le predicó y lo bautizó. Hechos capítulo 8, versos 26 al 40. En ese tiempo, Pedro tuvo una visión por parte de Dios. Pedro, también llamado Simón, y Cefas, que significa piedra en arameo, y Pedro sería en griego. En su viaje de la supervisión de la iglesia, llegó a Jope. Jope quiere decir bello, una ciudad litoral a unos 56 kilómetros al oeste de Jerusalén. Allí resucitó a Tabita o Dorcas. Era una fiel creyente de Cristo. Y permaneció algún tiempo allí en la casa de Simón, el curtidor, sin prejuicio de costumbres judías de la inmundicia. El apóstol tuvo una visión de un gran lienzo que descendía de toda clase de animales, y una voz le habló diciéndole a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces Pedro fue llamado por un oficial romano devoto, Cornelio se llama, para que fuese a instruir a él en Cesarea. Bajo la dirección del Espíritu Santo, predicó a Cornelio y a sus amigos acerca de la resurrección de Cristo y sus pruebas. Fueron bautizados y Dios testificó su aprobación por un derramamiento semejante al del día Pentecostés. O sea que en ese lugar, en Cesarea, a Cornelio y a sus amigos también fueron bautizados, como fue el día Pentecostés, donde vino el Espíritu como fuego, como viento recio llegó ese día. Así mismo llegó a Cornelio, todos fueron bautizados. Así Dios le hizo entender a Pedro todo lo que él llama serán personas limpias y nuevas en Cristo Jesús. Que todas las personas tienen oportunidad de escuchar el evangelio. Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que quiso entender a Pedro cuando tuvo la visión del gran lienzo. Así que todo era personas que pensaban ellos que eran inmundas. Ahora Dios había hecho limpio. Gloria a Dios. Está en Hechos capítulo 10, verso 1 al 24. Ahora vamos al otro personaje importante, Pablo. Su nombre era Saulo, de la ciudad de Tarso. Queda al sureste de Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Su padre era un comerciante que había obtenido la ciudadanía romana por algún medio. Así Pablo heredó la ciudadanía también. Fue enviado a Jerusalén a los 13 años a estudiar, siendo su maestro el famoso rabino Gamaliel.
pero no se sabe a dónde se fue cuando terminó sus estudios y regresó después de la muerte de Jesús a Jerusalén. Su conversión. Siendo miembro de una sinagoga de Cilicia que formó parte de la posterior muerte de Esteban, y enseguida se convirtió en un gran perseguidor de la iglesia. Estando en eso, iba camino a Damasco y fue sorprendido por una visión de Jesús ascendido. Y entonces fue llevado a la ciudad donde se dedicó a la oración, y el Señor envió a Ananías para instruirlo en fe. Inmediatamente adoptó la idea de Esteban de llevar el evangelio a todos los hombres, ya fuesen judíos o gentiles. Entonces él había sido más temible del evangelio como perseguidor de la iglesia. Ahora se convertía en un poderoso defensor. Hechos 9:1 al 19. En otras palabras, Saulo, antes de ser Pablo, tuvo un encuentro personal con Jesús. Dios tuvo que intervenir en ese momento cuando él iba persiguiendo a la iglesia. Y le habló duro Jesús, y él entendió que no era la iglesia que estaba persiguiendo a él, sino a mismo Dios. En otras palabras, se enseña, todo lo que se pone en contra la iglesia, contra cristianos, no se pone contra nosotros, sino contra el mismo Dios. Por esa razón, es mejor ser sensible a las cosas de Dios y servir a él y seguir a él y hablar acerca de él. Así como vemos, siendo un hombre que tenía mucho poder, ahora vemos a Pablo sumiso, un gran defensor del evangelio. En eso nos enseña, para Dios nada es imposible. Una persona se puede creer más poderoso, más fuerte, mucha autoridad sobre las personas, sea política, económico, no importa qué clase de persona sea, pero Dios tiene más poder que esas personas. Recuerde, nosotros somos criatura de Dios. Dios está arriba, como dijo el gran sabio Salomón. Él está en el cielo, nosotros estamos aquí en la tierra. Debajo del sol todo es vanidad. Así que no somos nada. Así que si usted me está escuchando, Dios tiene poder para cambiar las personas. Que tenga un corazón fuerte o temible, aunque un corazón duro, Dios puede cambiar a las personas. Vamos a ver cómo era la iglesia de Antioquía. Después de la muerte de Esteban, la iglesia fue esparcida por todas partes. Algunos de sus miembros huyeron a Antioquía, la capital de Siria. Iban a las sinagogas judías, allí daban testimonio de Jesús el Mesías. Había lugares separados para adoradores gentiles, quienes abrazaron la fe de Cristo, donde ellos adoraban y disfrutaban los mismos privilegios. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, se alarmó la iglesia de Jerusalén, y entonces enviaron un representante para examinar lo que estaba pasando allí. Entonces la elección cayó sobre Bernabé, un hombre de ideas liberales, gran corazón y generoso. Y al llegar, regocijó y participó con ellos. Y luego fue al hogar de Saulo en Tarso, porque Tarso quedaba 100 millas de Antioquía, o sea que quedaba cerca. Y lo trajo a Pablo a Antioquía y le hizo compañero en la obra del evangelio. Fue en Antioquía donde primera vez llamaron a los seguidores de Cristo como cristianos. La iglesia de Antioquía era tan generosa, enviaron ayuda a los santos pobres de Judea en tiempo de hambre, y sus líderes fueron eminentes de la iglesia. O sea que la iglesia de Antioquía fue una iglesia ejemplo para muchos en ese tiempo. Trataba bien a los gentiles, a otras personas. Ahora vamos a ver el primer viaje misionero del apóstol Pablo. El Espíritu Santo les habló a los líderes de Antioquía diciéndoles: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Hechos capítulo 13, 1 al 5. Con el apoyo de los hermanos salieron hacia la ciudad de Salamina y Pafos en la isla de Chipre, donde era Bernabé. La iglesia empezó aquí, donde voy a señalar con un marcador azul, y fueron hasta Antioquía, donde termina la flecha. Y estando allí ellos, y se fueron para Chipre. Chipre, esa es la ciudad de Bernabé. Bernabé nació en esa ciudad de Chipre.
También se fueron para Antioquía e Iconio de Pisidia. O sea que estando en Chipre, fueron por el mar, llegaron a ese lugar, aquí. Listra y Derbe de Licaonia. Fueron acompañados por un tal Juan Marcos, el ayudante lo llaman. Entonces, como estrategia, buscaba a la sinagoga de los judíos y comenzaban allí a anunciar la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, verso 5. O sea que en ese lugar ellos se quedaron Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Y entonces ellos predicaron a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios en ese lugar de Licaonia. Después fueron a Panfilia. O sea que vinieron acá a esta ciudad que hay Panfilia aquí en este lugar. Pero Juan Marcos decidió volver a Jerusalén. Entonces, Bernabé y Pablo, en vez de tomar camino más corto de Panfilia hasta Antioquía por la tierra, ellos prefirieron regresar por el camino que habían recorrido visitando a las iglesias que habían fundado en su palabra. Ellos siguieron predicando por diversas ciudades y lugares donde lograron establecer grupos de cristianos y regresaron a Antioquía, de donde habían salido. Vamos a ver el Concilio de Jerusalén. En esa iglesia había dos clases de grupos, los conservadores y los progresistas. Los conservadores que estaban enseñando que los gentiles debían recibir la circuncisión y guardar la ley de Moisés. O sea, como ellos vieron que gente que no era israelita o judíos, o sea, los gentiles habían aceptado a Cristo como salvador personal. Y los conservadores decían, ellos también tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, vivir como si fueran judíos. Pero los progresistas, encabezados por Pablo y Bernabé, decían que el evangelio era para los judíos y los gentiles bajo la misma fe en Cristo, sin observar la ley judaica. Por esa causa hubo controversia que amenazó una división dentro de la iglesia, que llaman sectarismo, o sea, división. Fue así se celebró el Concilio de Jerusalén, para considerar el estado de los miembros gentiles y establecer una regla. En esa reunión estuvieron presentes apóstoles, ancianos y toda la iglesia. Llegó a la conclusión de que la ley solo ataba únicamente a los judíos y a los gentiles, y se completó la transición de una iglesia judía a una iglesia para toda la raza y país. Y el evangelio podía seguir en su constante expansión. Así llegar a Europa, Inglaterra, Estados Unidos, eso va más adelante, llegará a nuestros tiempos. Estamos viendo cómo la iglesia fue evolucionando con el tiempo en sentido de las misiones, cómo llegó a nuestros tiempos. Así que la iglesia no nació en el año 300, empezó con los primeros hombres. Posteriormente vamos a ver dónde fueron esparcidos cada uno de los que eran 12 apóstoles que empezaron con Jesús. Gracias, que tenga buen día.